Lasañas, sorrentinos, todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia. Tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia. Tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. De la A. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. A la Z. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Sentí el rugir de las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. ¡Brindemos!
¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. Venga, Brian, venga, buen día a todos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Un nuevo día está comenzando acá en la radio 100.9 en vivo para Río Gallegos y para varias localidades de la provincia de Santa Cruz, la primera mañana de la radio. Somos nosotros, la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, Pichón, ¿cómo va? Pero muy bien, aquí estamos. Bueno, me alegro que estés muy bien, con un poquito de fiaca hoy. Sí, no vale estirarse porque estamos en el streaming, estamos saliendo. No estoy elongando mis ejercicios matinales. ¿Qué? Es por fiaca. Estoy elongando. Claro. ¿No es cierto, comandante? Ay, Dios. Bueno, buen día, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esperemos que tengan un lindo amanecer y les agradecemos ya por hacernos compañía en esta primera mañana de la radio, en este previernes 5 de septiembre. Así es, linda mañana en Río Gallegos, ¿viste? Muy agradable la mañana, muy linda. El cielo está nublado, Qué lindo el cielo. Y está amaneciendo hermoso. Ahora ya pasó, pero hasta recién veíamos un rojizo precioso realmente. Ahora, yo saqué una foto cuando salí de casa recién, vos, pero sí, porque no me resistí. Y ahora se la voy a mandar a Juli para que la podamos compartir con la gente que nos sigue a través del streaming, porque estaba tan lindo ese cielo. Bueno, como dice en el campo, ¿no? Rojo visera, buen tiempo se espera. Bueno. Y así estaba. Precioso. Seguramente fue el momento en que nosotros contemplábamos de acá el amanecer cuando vos le sacabas la foto. Mirá qué lindo. Eso, amaneceres como los de esta ciudad no he visto ninguno. Es tremendo esa paleta de colores naranja. Increíbles. Y desde la ría, que siempre ahí se mezcla en el paisaje de Punta Loyola. Y eso que fue ahí, no, ni siquiera hice una cuadra para ver el estuario, ¿no? Para salir. Bueno, tenemos la suerte de vivir ahí nomás del estuario, pero bueno, igual, pese a las casas detrás aparece toda esa luz, esa gama de violetas y de naranjas y de rojos espectaculares. ¿Cómo le va, Brian Álvarez? ¿Todo bien? Buen día. Hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Claro, sí. Eso le iba a decir, Esta noche juega Argentina. Chile. Sí, esta noche tenemos partidito. A las 9 de la noche, ¿no? 21 horas exactamente. Sí. Acá en Argentina, en el Monumental, ¿verdad?
en instancias de eliminatorias. Sí, que va a ser un partido, digamos, más allá del condimento que tiene jugar siempre con Chile, pero bueno, va a ser muy especial el partido de hoy porque va a ser la despedida formal de el 11, ¿no? Del Fideo Di María, sí, exactamente. Qué lindo. Bien, Argentina-Chile. Yo vi creo que el partido favorito de los pocos que he visto en mi vida ha sido en instancias de eliminatorias una Argentina-Chile en el 2007. Eliminatorias para el próximo Mundial. En el Monumental ganamos 2-0 con 2 goles de... ¿Riquelme? Exactamente, de Riquelme. 2 goles de tiro libre de Riquelme. Estaba libre, A ver, espera. estaba sin entrenar Riquelme. Basile lo convocó, estaba en el Villarreal, ¿te acordás? Que no jugaba. Tenés razón que estaba parado, sí. Y en el segundo tiempo, ¿sabés quién entró, no? Un tal Lionel Messi. Hermoso partido ese. Hicimos 2 goles de tiro libre ahí abajo del arco donde estaba yo. Partido complicado, que se rompió el 0-0 por esos tiros libres, pero era complicado para entrarle a Chile. Bien, así que esta noche, 9 de la noche, se ha transformado casi en un clásico del fútbol sudamericano, ¿no? En los últimos tiempos, Argentina-Chile. Sí, por supuesto. Sí. De todos modos tiene otro condimento, ¿no? Tiene otro picantor. A ver, eso creo que se ha instalado de la cordillera para acá. Claro, sí. No, ellos siempre. No, pero digo, a ver, nosotros por ahí sí siempre... lo vimos como un clásico por nuestra cercanía con Chile, ¿no? Por nuestra amistad con los hermanos chilenos, claro, ¿cierto? Pero bueno, el clásico, al norte en realidad no viven esa idiosincrasia y ese contacto permanente que tenemos nosotros con Chile, sino lo tienen con Paraguay, con Brasil, con otros países, con Uruguay, exactamente. Bueno, pero el clásico sudamericano es Argentina-Brasil, claro, Brasil-Argentina, sin lugar a dudas. Claro, pero eso ya en un nivel arriba superlativo, de todo, claro, terraza a terraza. Por eso te digo que de a poquito se ha ido instalando Argentina-Chile, sí, a partir de básicamente desde que nos ganaron las finales de la Copa América, ¿no? Sí, ¿quién nos aguanta? Ni los recuerdes, ¿por qué estás tan memorioso en esta mañana? ¿Qué necesidad también? Ahí metiéndole un poquitito de picante en la previa del partido. Sí, tal cual. Por eso te digo, pasa por ahí esa rivalidad. Y acá tiene otro matiz. Acá digo en la parte sur de Argentina y sur fundamentalmente. Argentina, igual, la Patagonia, argentino-chileno. Igual me encanta ganarle a Chile. Y obviamente. No, ¿sabés qué pasa? Que si no se agrandan, ¿viste cómo son? No, o sea, te gana Chile y ya están en un nivel superlativo, weón, y ya son campeones. Sí. Se la creen y en realidad se crean falsas expectativas. ¿Y a quién no le gusta ganar la Argentina, no? También. Claro, tal cual. Bueno, entonces cae hoy elegantemente el boxeador chileno. ¿Te acordás? Hay una historia. Que un boxeador chileno, no me acuerdo cómo se llama, pero el relato, el fanatismo del relator chileno que decía: cae elegantemente el boxeador chileno. Lo habían noqueado, le pegaron tremenda paliza, pero... desparramado culo para arriba en el piso del ring, pero había caído elegantemente, claro, el huevón. Sumando Amigos se llama este bloque para la otra despertar con una sonrisa. Sí, descontracturemos totalmente. Claro, en este pre-viernes. Bueno, bastantes cosas para contarles. También vamos a mencionar lo que sucedió ayer en Buenos Aires, donde el jefe de gabinete estuvo en la Cámara de Diputados, pero bueno, después la atención se centró fundamentalmente en el escándalo y lo que se vivió afuera, pero eso dentro de un ratito nada más. Estamos con los datos del tiempo de aquí de Río Gallegos. Dale, 4 grados 6 la temperatura, 4 grados 6. Sobre cero, mejor, por supuesto. Cielo, sí, es verdad, cielo mayormente nublado.
humedad 70%, el viento está calmo, presión 988,2 hectopascal, visibilidad 30 kilómetros. La máxima para hoy jueves será de 13 grados centígrados, linda temperatura. Por la mañana mayormente nublado, por la tarde parcialmente nublado. Se espera una linda jornada en horas de la tarde principalmente, con esos 13 grados y con el cielo parcialmente nublado, o sea, algunas nubecitas dispersas. Y por la noche mayormente nublado. Hoy para Río Gallegos, mañana viernes 12 de máxima, 4 de mínima. El sábado 11 de máxima y cae un poquito la mínima, 1 grado centígrado. El domingo 9 de máxima, 4 de mínima. Y el lunes desciende la temperatura, 8 de máxima y 3 grados de temperatura mínima para el lunes. Hay una alerta meteorológica que dentro de un ratito te lo cuento. Para alguna región de la provincia de Santa Cruz. Bueno, estamos recibiendo información, por eso estábamos también escuchando un mensaje de voz cortito, por suerte, que nos da cuenta que volvió el reclamo que un grupo de desocupados, que en su momento eran trabajadores de una empresa que brindaba servicios generales en el Hospital Regional de Río Gallegos, quedaron sin trabajo y están reclamando que los retomen. Por eso, desde hace algunos días, y esto también tiempo atrás, hemos estado a las puertas del Ministerio de Salud, donde se ven fundamentalmente banderas de UOCRA, presencia de gente de UOCRA allí en la rotonda Barc. Esa gente de UOCRA le está haciendo el aguante, digo esto entre comillas, y están allí marcando presencia, pero en solidaridad con estos trabajadores, porque siempre nos preguntan, ¿qué tiene que ver la UOCRA a la puerta del Ministerio de Salud con el reclamo? Claro. Eso están acompañando el pedido de una docena aproximadamente, tal vez son un poquito menos, de trabajadores que están en esta situación. Ayer no estuvieron, me contaban que se trasladaron algunos, estuvieron en Caleta Olivia también haciendo un reclamo. Recordamos que el gobernador estuvo allá, trataron de llegar y además vuelven a insistir que quieren una fecha respecto de retomar las obras en las represas. Bien. Que era, ¿te acordás? Después de la temporada de invierno. Sí. Bueno, están pidiendo de alguna manera certidumbre en este tema. Bueno, y ahora volvieron, nos han mandado alguna foto y están esperando esta respuesta. En su momento les habían dicho esto a los trabajadores puntualmente, que habían sido despedidos de salud, que se desempeñaban en el hospital, que estaba todo encaminado y que los iban a reincorporar, que solo faltaba, también entre comillas, la firma del gobernador. Pero lo cierto es que no tienen novedades, así que se están juntando nuevamente allí en la rotonda Barc. Bien, estamos empezando el día con esta novedad entonces. Así es. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con el repaso para actualizar los datos del tiempo. Como cada mañana, saludo a Puerto San Julián también. Y les decimos que en esa ciudad el cielo a esta hora está mayormente nublado. La temperatura es de 5 grados 6 décimas. La sensación térmica 4 décimas de grado sobre cero. Viento del norte a 35 kilómetros, humedad 62%, es buena la visibilidad. Por la mañana el cielo va a permanecer de esta manera, anticipa el servicio meteorológico, es decir, nublado. A la tarde se despeja un poco, así que posiblemente puedan ver el sol, y a la noche, bueno, continúa más o menos de la misma manera con algunas nubes en el cielo de San Julián. La máxima pronosticada para este día jueves, 14 grados. Bien, me voy con la información meteorológica a la cuenca minera. Un río turbio, de una nota que refiere
a esa región. El jefe de gabinete de Milei, Guillermo Franco, se está exponiendo su primer informe en el Congreso, hizo referencia a ICRT. Sí. A propósito de la cuenca minera, dijo que respecto a ICRT, es la cantidad muy grande de personal. Es uno de los problemas de ICRT, es eso, la cantidad muy grande de personal, y que aún no encontraron la salida. Después vamos a estar hablando de esta nota que está presentando a esta hora como una de las destacadas el diario nuevodía.com.ar. La temperatura en Río Turbio, 2 grados centígrados, la sensación térmica 1 grado bajo cero, el cielo mayormente nublado, viento del cuadrante nor-noroeste a 15 kilómetros en la hora, humedad 66%, mayormente nublado el cielo durante la mañana de este jueves, nublado durante la tarde, la máxima llegará a los 8 grados centígrados. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a El Calafate a actualizar la temperatura a esta hora, 3 grados 6, la térmica 2 grados 3, bueno, está prácticamente igual, con cielo, eso sí, nublado directamente, totalmente cubierto, 67% la humedad, del viento del sudeste a 5 kilómetros, es buena la visibilidad, así se va a mantener el cielo en esta mañana. Por la tarde, bueno, se va a acentuar la nubosidad, y hacia la noche está pronosticada lluvias y algunas nevadas en El Calafate. La máxima pronosticada para hoy, 10 grados. Bien, me voy con la información meteorológica a Perito Moreno. La temperatura 5 grados centígrados, mirá qué lindo que está amaneciendo, con algunos chubascos, dice. La humedad 35%, viento del noroeste a 23 kilómetros en la hora. Cielo parcialmente nublado durante la mañana, parcialmente nublado después del mediodía, con presencia de viento que puede llegar a los 40 kilómetros en la hora. Mayormente nublado por la tarde entonces, y el viento será la característica, con 12 grados centígrados de temperatura máxima. Les había comentado acerca de un alerta meteorológico para la provincia de Santa Cruz, en realidad es para mañana, viernes. Lo está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional, y es para la zona de Calafate, Chaltén, ¿no? Para la zona de los Tres Lagos, y para la zona de la cuenca minera también. Y el alerta es por lluvia para mañana, viernes, por la tarde de mañana, viernes 6. El detalle indica que el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más altas, la misma se dará en forma de nieve. Esto es, reitero, para la cordillera, zona cordillerana, pero el Chaltén, Calafate y la cuenca minera para la tarde de mañana, por ahí puede sorprenderte no solo la lluvia, sino alguna nevadita en las zonas más altas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya cumplimos con la meteorología, ahora falta cumplir con nuestros auspiciantes. ¿Te quedó algún dato Tengo más? actualizado Caleta Olivia, zona norte de la provincia de Santa Cruz. La actual 5 grados 8 y 8 décimas de grado sobre cero la sensación térmica. El cielo mayormente nublado, viento del norte, sopla en Caleta a 33 kilómetros, y durante toda la jornada el cielo va a estar en general nublado, así, cubierto. Pero no obstante esto, van a tener una muy agradable temperatura máxima para hoy jueves de 14 grados. Sandín Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Obras civiles, servicios y logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base central en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL,
soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Desde el Calafate nos acompaña Cabañas del Titán. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, están en pleno centro de la villa turística. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta, te la recomendamos. Cabañas del Titán, comunicate al 2966-530706. No dejes de visitarlas, estas cabañas, si vas por la villa turística. Así es. Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos, Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Otra semana caliente con el Mini Bingo. Este jueves, 11.100.000 pesos al casillero número 40, con las 2 rondas que salen o salen. El Mini Bingo juega los jueves a la hora 21:40 en vivo. Compra tu cartoncito por solo 1.000 pesos y ganá con nosotros. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El Renault Sandero se va a estar jugando este lunes. Sí. Anda previéndolo. No te olvides de comprar el cartón. El Sandero en la 4ª ronda a la bolilla número 45. Bolilla número 45. El Sandero 0 kilómetro. El pozo acumulado del Telebingo está en 1,5 millones de pesos. Y el Rebingo, que también sortea el próximo lunes, vale 500 pesos el cartón. El acumulado juega hasta la bolilla número 40, 16.610.000 pesos. Qué lindo, tremendo. Qué lindo pasito, Tremendo. Linda pasada al frente con 16 palitos, 16.610.000 pesos. Pero antes el mini bingo, como te lo recordaba Angelito en el spot que recién Brian puso al aire. Perfecto. Le agradecemos mucho a nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí en La Otra Gestión cada una de estas mañanas que compartimos con ustedes. El jefe de gabinete de Milei dijo que uno de los problemas de ICRT es la cantidad muy grande de personal y que aún no encontraron la salida. Esto lo dijo Guillermo Francos, que está brindando el primer informe de gestión ante el Congreso, y se refirió a la situación de yacimientos carboníferos Río Turbio. Ayer miércoles, en el primer informe de gestión que brinda ante el Congreso de la Nación, el jefe de gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, se refirió a la situación de yacimientos carboníferos Río Turbio entre las más de 2.000 preguntas que está respondiendo. Ante la consulta de los legisladores de Santa Cruz, Guillermo Francos dijo que ha conversado en reiteradas oportunidades con el gobernador Claudio Vidal para buscar alternativas. Ustedes, como representantes de la provincia, saben cuáles son las dificultades, le respondió el jefe de gabinete. Francos dijo que uno de los problemas es que ICRT tiene una cantidad muy grande de personal y que eso no permite explotar eficientemente el carbón, que además es muy particular. Hay que encontrarle una salida, siguió, y aseguró que todavía no la hemos encontrado con el gobernador, pero estamos trabajando con algunos inversores que mostraron interés en el tema. Bueno, eso es lo que sucedió ayer y se trató respecto de ICRT en este informe que fue a brindar Guillermo Franco ante los diputados en la Cámara Nacional. Pero vos lo decías, Pichón, recién eran responder alrededor de 2.000 preguntas o más de 2.000 preguntas, pero se vivió además una jornada muy turbulenta porque, bueno, si bien adentro sucedían cosas, también pasaban cosas afuera. Guillermo Francos brindaba su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, reiteramos, esto sucedió ayer, y aseguraba que las jubilaciones le están ganando a la inflación. Mientras esto decía, alrededor
de 800 efectivos de 4 fuerzas federales reprimían a los jubilados que se congregan y que van en general una vez por semana a protestar por lo bajo de sus saberes. Se esperaba que la sesión, bueno, tenga una duración muy extensa, se hablaba de 6, 7, 8 horas, pero quedó trunca por los incidentes, gases lacrimógenos y palazos que lanzaban las fuerzas que comanda Patricia Bullrich, quien dijo respecto de ello: hicimos que prevalezca la ley y el orden. En el medio, bueno, diputados se retiraron del recinto y de esta manera se puso punto final de manera abrupta a la intervención del jefe de gabinete, que dijo: bueno, lamento que dejemos trunca esta sesión. Él, entre otras cosas, indicó que el haber mínimo aumentó en términos reales un 9% entre diciembre y julio, entre diciembre pasado y julio, aunque admitió que el cálculo no toma en cuenta los, entre comillas, refuerzos previsionales, y esto se refiere al bono que reciben los jubilados de 70.000 pesos, pero lo que no dice es que el bono está desde hace meses, que está absolutamente congelado. Muchos excesos ayer, excesos por no decir otra cosa, ¿no? Sí, represión. Mucha bota, mucho escudo, mucho gas lacrimógeno y todo, obviamente, esto avalado, como dice la ministra Bullrich, hicimos lo que teníamos que hacer, lo que preocupa, ¿no? Siempre con los jubilados. Sí, tal cual. Y sí, también hicieron lo que tenían que hacer para ellos, por eso vetaron, digamos, lo que sucedió y que proponía de alguna manera mejorarle el ingreso a los jubilados. Justificó el veto a la ley previsional que proponía un incremento, un aumento de 13.000 pesos al haber mínimo. Bueno, dijo que fueron inmaduros quienes están jugando de alguna manera con aumentos que no se pueden sostener para respetar el déficit fiscal, ¿no? Y los que garrotean afuera son inmaduros también, y los que garrotean a los jubilados, ¿cómo se llama? Afuera del Congreso. No, claro, tienen seguramente otro nombre. No, este hombre, claro, justifica todo con que el déficit fiscal no se negocia, aunque estemos... Claro, no se negocia básicamente. El déficit fiscal, aunque los jubilados estén cada día más cagados de hambre, aunque nos cueste cada vez más llegar a fin de mes, pero su déficit fiscal, ¿viste?, no se negocia, no se toca. Claro, así es fácil. Así es fácil tener un déficit fiscal si tenés al pueblo recagado de hambre. Y sin siquiera... una cobertura de medicamentos exactamente, adecuada. Digo, porque vos escuchás a los jubilados y no están inventando nada, están cada vez peor. Tratamientos que tienen que desistir de los mismos. Muchos que ya ni siquiera pueden cumplir con el tratamiento porque no pueden comprar el remedio, básicamente por eso. Pero claro, el déficit fiscal no se negocia. Me parece que es muy sarcástico, muy cínico. Muy cínico en principio, ¿no? Muy cruel básicamente, porque vos fíjate que todo pasa por ahí, ¿no? Pero es la excusa. Claro, suena lindo, logramos el déficit fiscal. ¿A costa de qué es la pregunta? ¿A costa de qué es la pregunta? ¿Qué preferís? ¿Déficit fiscal? Bueno, claramente ya sabemos lo que prefieres, ¿no? Claro. Bien, de hecho, mira, acá tengo una nota de Infobae. La pobreza alcanzó el 52% de la población en el primer semestre. 52% de la población, o sea, más de la mitad. Más de la mitad, exactamente. Más de la mitad de los argentinos es pobre. Y según la UCA, según la Universidad Católica Argentina. Estos informes son realmente muy serios y además de preocupantes. Escucharlos,
leerlos y meterse en ese tema. Nos tomamos un minuto. Dale, y lo la vamos a pobreza alcanzó al 52% de la población, o sea, la mitad. Y escuché este otro dato, la indigencia al 18%, o sea, casi 2 de cada 10 argentinos son indigentes, ¿no? En el primer semestre, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, Universidad Católica Argentina, estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7%. Vamos a la comparativa. Estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7% y al 11,9% registrados por el INDEC en el 2023, y son los valores más altos desde el 2004. O sea, el año pasado era del 41%, la pobreza se fue al 52%, 52%, y la indigencia era del 12%, ponerle redondeando, y se fue al 18%. Demasiado. Se trata de un promedio entre el primer trimestre, cuando el 54,9% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza y el 20,3% era indigente. Y el segundo periodo, en el cual los indicadores llegaron al 49,4% y al 15,9% respectivamente. Son cálculos de este observatorio en base a los microdatos de la encuesta permanente de hogares de los primeros 3 meses del año a los que accedió Infobae. El director del observatorio destacó que la situación no llega a ser tan crítica como en el 2001 y en el 2002, porque el desempleo, aunque aumentó en los últimos meses, no es tan elevado como en aquel entonces, cuando se ubicaba en 2 dígitos, cerca del 20%. El especialista aseguró que hay 2 fenómenos que mantienen la pobreza y la indigencia en niveles altos. Por un lado, la pérdida de puestos de trabajo en el sector informal de la economía, y por otro, las bajas remuneraciones de los trabajadores formales del sector privado. De hecho, precisó que aproximadamente la mitad de este último segmento gana menos de la canasta básica total, que en julio llegó a los 900.000 pesos y que acumula un aumento del 81% en lo que va del año, la canasta básica total, que no contempla alquiler, 900.000 pesos y no contempla alquiler. En la misma línea, según la encuesta de UNICEF sobre la situación de la niñez y adolescencia a nivel nacional, cuyos resultados abarcan hasta mayo de 2024, los ingresos del 48% de los hogares argentinos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes. 48% no llegan a los gastos mensuales corrientes. Esto significa un aumento de 7 puntos más con respecto al año anterior y un 15% más si se compara con el 2022. Y sí, a las pruebas nos remitimos. Sí, totalmente. Nosotros en casa y cada uno de ustedes en sus hogares seguramente también dan cuenta de esto, ¿no? Además, el relevamiento indica que 1 millón de niños se va a dormir sin cenar. Esto te duele, te pega directo al corazón ahí. 1 millón de niños en Argentina, que puede ser tu nieto tranquilamente, o se va a dormir sin cenar. Y entre las personas adultas esta situación es aún más crítica. 4,5 millones tuvieron que saltearse una comida. O sea, o almuerzan o cenan. Porque cuando decimos pobreza es eso. Cuando decimos canasta básica, 900.000 pesos. Cuando decimos pobreza, 52%, indigencia, 18%, es esto, es esto que te lo estoy ilustrando así, ¿no? Es un chico que se va a dormir sin cenar y que al otro día tiene que levantarse temprano y vaya a saber qué desayuna, si no es la copa de leche que le dan en la escuela. Eso es la pobreza, y eso es la indigencia. Un chico que se va a dormir sin cenar. Y la pobreza también es esto, una persona adulta que tiene que elegir, una persona no, 4,5 millones de personas que tienen que elegir entre almorzar o entre cenar. Tienen que saltear una comida. En cuanto a la baja intertrimestral de ambos indicadores,
este profesional de este informe, Salvia de apellido, explicó que se debe a la caída de la inflación acompañada de un aumento en los salarios de los empleados formales del sector privado, que recuperaron solo parte de lo perdido en enero, febrero y marzo. En tanto, en el caso de los trabajadores del sector público, en el caso de los trabajadores del sector público y los informales, la recomposición fue menor. Esto no quiere decir que se haya vuelto a los niveles de diciembre, previo a la devaluación. Claro. Cabe destacar que según el último estimador mensual de actividad económica del INDEC, la construcción cayó un 23,6%. Estos indicadores son críticos, ¿no? Hablamos de la industria. La construcción cayó un 23,6%. Interanual en junio, la industria manufacturera cayó un 20,4%. Y el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó un 18,6%. Algunos de los párrafos que destacamos de esta nota de Infobae: la pobreza alcanzó al 52% de la población en el primer semestre, según este informe de la Universidad Católica Argentina, según el observatorio de la Universidad Católica Argentina, y la indigencia el 17,9%. Muy bien, tremendo, porque estos datos hablan de personas, de compatriotas nuestros, hablan de nuestra realidad. Queremos adelantarles que en algunos minutos vamos a intentar nuevamente la charla que nos quedó trunca de ayer con la diputada Adriana Nieto, que no solamente integra la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, recientemente juró luego de dejar su banca la profesora Iris Rasguido para hacerse cargo del Consejo Provincial de Educación. La diputada Adriana Nieto también juró en estos días como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, pero ahora aparentemente, y según ella misma dijo, podría darse un conflicto de intereses porque hay una medida de una cautelar respecto de las funciones y misiones de ese Tribunal de Enjuiciamiento. Claro. Queremos saber específicamente de qué se trata, porque ella juró y asume esa función, pero ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Está en stand-by? ¿Hay injerencia con esta medida que se ha tomado del Poder Judicial sobre este cuerpo que está integrado por integrantes del Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz? Sí, lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? ¿Ya estamos en comunicación, Brian? Bueno, sí, bueno, perfecto. Bueno, le vamos a trasladar todas estas inquietudes a la diputada Adriana Nieto. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te saludamos. A ver, está ahí, ¿Qué está pasando? Decime que no está en la Cámara de Diputados. Sí, está en la Cámara de Diputados. Capaz que está acomodando un cuadro o algo por el estilo. Algo de eso, ¿no? A ver si está Adriana. Hola. Ahí está. ¿Ahí no se escucha, diputada? Ay, no se escucha nada. Ay, no, ella dice que no se escucha, pero nosotros sí la escuchamos a ella, ¿eh? Ahí la está hablando el comandante, porque ella, escuchaste, ¿no? Que decía, no se escucha nada, pero nosotros sí la escuchábamos perfectamente. Ya nos vamos a poner en contacto con la diputada Nieto. Bueno, respecto del tema que estábamos hablando de la presencia del ministro Guillermo Franco en la Cámara de Diputados de la Nación y todo lo que sucedió alrededor de ello, recibimos un mensaje de una fiel oyente nuestra, María Luz, y nos dice, ahí nos está diciendo se cortó, ya se comunican. Bueno.
Brian, ¿te puedo pedir? Acá estás llamando, ¿te puedo pasar esto? Sí, estoy intentando por todos lados. Ahí le vamos a pasar nuestro teléfono a Brian. Y si le decimos que venga mejor. Sí, más fácil, ¿no? Ahí estamos. Gracias, Brian, nuestro comandante. Hasta cambiamos de teléfono ahí me parece. Sí, sí, tal cual. Bueno, te decía, respecto de lo que comentábamos de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación y afuera de ese edificio, nos decía María Luz. Hola, buen día. Comparto en parte lo que opinan de Franco y las jubilaciones, pero también sean objetivos en decir que el PAMI se desfinanció por el ingreso de miles de personas, ya dice pensionados, deben ser jubilados también, que nunca aportaron. También nos dice, por ende, quienes sí lo hicieron financian el sistema en desmedro de sus ingresos, y que el desgaste económico no solo es por el ajuste, sino por el descalabro de 25 años de un gobierno populista. Digan toda la película, nos dice. Y Milei lo dijo, como que no mintió en eso, claro. Lo anticipó, se viene el ajuste y la gente lo votó. Un desastre todo. Dice, pero los chicos sin cenar o sin desayunar, esto que mencionabas vos, que hace rato que existe, no es nuevo. Y también nos recuerda que los gobiernos kirchneristas también en su momento vetaron el 82%. Claro, entiendo lo que dice María Luz, entiendo su enojo y que hay que ver toda la película. Entiendo, pero bueno, también entiendo. Mira, yo está perfecto lo que dice, ¿no? Pero bueno, leo otro mensaje. Una pensionada del PAMI le llegó, me agrega, me dice, hambre, como decían, y frío también. Este mes me llegaron 170.000 pesos de gas, o sea... Es cierto lo que dice la oyente, pero bueno, una pensionada de PAMI a este mes tiene que pagar esto de gas, cosa que antes no. O sea, entiendo lo que dice, pero que es cierto, pero lo demás también es cierto. Claro, es todo, ¿no? Cierto, es todo cierto. El tema es que la situación, sí, es verdad que hace muchos años una porción de nuestros niños, de nuestros abuelos y de nuestros compatriotas la pasaba mal, pero esa porción crece claro. Y no mejora. También es cierto que estamos pagando consecuencias, obviamente que es así, pero esto esto que vos marcabas me parece importante, el tema de el gasto fiscal. Si es un gasto, claramente se va a recortar sin miramientos o sin contemplaciones, ¿no? Cuando me parece que no todo el Estado lo tiene que ver como un gasto. Hasta es una cuestión ideológica. A ver cuándo se dio, hablando de servicios, y me quedo con este mensaje: pensionada del PAMI, 170.000 de gas, no sé cómo hará para pagarlo. Pero a ver, esa de proporción, a ver, ¿cuánto subieron los servicios? Subieron en lo que va del año, subieron un 400% los servicios. Y un 125%, no sé si en lo que va del año o en el interno, no, en lo que va del año. Y los sueldos subieron un 125%, o sea, de una desproporción, claro. Nada. Es imposible que cierre. Tal cual. Otros mensajitos también por acá a partir de esta situación, y vamos a hablar, lo seguimos en un ratito. Dale. Porque nos está esperando la diputada Adriana Nieto, con quien queremos hablar de ayer, y parece que las comunicaciones se complotan. Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cari, buen día. Ay, mil disculpas, perdón. No pasa nada. Se están complotando, bueno, pero parece que la comunicación está mejor. Está muy bien, te escuchamos perfecto. Bueno, estamos desde ayer con esta inquietud de poder charlar un rato,
porque, bueno, queremos entender bien qué es lo que sucede, porque juraste como diputada, lo hiciste también hace unos días como integrante en representación de los legisladores de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, lo hiciste para terminar de conformar lo que es el Tribunal de Enjuiciamiento. Hasta ahí todo, digamos, bien, pero ¿qué pasó ahora? ¿Cuál es la novedad? Claro, ¿qué pasó después? Hasta ahí era todo normal. Después, sí. ¿Qué pasó? Después de eso, el fiscal de Estado nos comunica que había una presentación efectuada por la justicia, porque nosotros en realidad teníamos una idea vaga de que podía ser que eso esté sucediendo, pero buscábamos notificaciones o cédulas de algún tipo que hubiesen llegado a Cámara y no había nada. Nosotros no estábamos notificados de nada, así que bueno, dimos por hecho que la situación era normal y que todo eran versiones. Posteriormente a mi jura se comunica el fiscal de Estado y nos comenta que ya hubo una presentación fines de julio, ya casi con el receso, antes de que comience el receso invernal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia presenta una medida cautelar innovativa mediante la cual se solicita, esto lo presenta, en realidad los autos son contra el Poder Ejecutivo de la provincia, y solicita que no se aplique la nueva ley del Tribunal de Enjuiciamiento porque ataca a algunos artículos que le parece que están mal, que no son de su gusto en realidad, ¿no? Bueno, a todo esto el fiscal de Estado nos dice que nosotros aparecemos como notificados, pero ¿qué sucedió? Que nos notificaron vía intranet por el sistema de notificaciones electrónicas que cuenta el Poder Legislativo, pero que la persona encargada ya se jubiló y no está más acá, por lo tanto no dejó usuario, contraseña, nada, y no estábamos notificados en realidad. Ante esta situación, nosotros quedamos indefensos, por lo cual se está solicitando la nulidad de esa notificación, porque debería habernos llegado la cédula informando de qué estaba sucediendo. ¿Podemos hacer un punto? Sí, ¿podemos hacer un punto ahí? ¿Quiénes son los responsables de realizar esta presentación? En realidad tiene que notificar la demandante, en este caso es la Asociación de Magistrados. Ellos tienen que notificarnos. La Asociación de Magistrados es la que interpuso esta medida para que se deje, digamos, sin efecto la nueva conformación del Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Entiendo bien? Exactamente, estás entendiendo perfecto. Y esta sería la cuestión procesal, digamos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Luego de que se presenta, porque en realidad la notificación de esta medida es que se le hace lugar a la medida y que se suspende por el plazo de 20 días la aplicación de la ley. Entonces, la nueva ley del Tribunal de Enjuiciamiento es atacada por los magistrados, entendiendo que hay un avasallamiento por parte del Poder Legislativo, porque en realidad no debería ser el Poder Ejecutivo, sino que deberían ser ellos mismos quienes llevan adelante el tribunal. Pero, a ver, ustedes, como integrantes, los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, en este caso, vos lo integrás como representante del Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz. Podría ser cualquier otro legislador, ¿no? Pero abogado. Exactamente. Porque ese es un requisito que prevé la Constitución de la provincia. Entiendo, pero los magistrados están cuestionando esto y quieren, porque ustedes pertenecen a la Cámara de Diputados y son los que tienen que, en todo caso, juzgar la actuación de ellos.
Ahora lo que quieren los magistrados es juzgarse a ellos mismos. Exactamente, como ha venido pasando hasta ahora. Claro, Cari, como ha porque sido en realidad, siempre. Quieren ser juez y parte. Eso, dijera un compañero acá que lo dijo en términos futbolísticos. Ellos son los dueños de la pelota, los que están en los dos arcos, los que integran los dos equipos, esos son ellos y los que tienen el referee. Y quieren seguir de esa manera. Claro, y los árbitros Claro. también. Y hay un trasfondo, Entonces, doctora, abajo, a ver, ¿qué interpretación le da a esto usted? ¿Tiene sentido esto? ¿O hay algo que no para podemos mí, ver nosotros? Claudia, la interpretación que yo le doy es que hay un conflicto de poderes tremendo, porque, a ver, veamos, analicemos simplemente con la historia. Si mantenemos el status quo y se sigue aplicando la ley como hasta ahora, díganme ustedes como periodistas, ¿cuántos jury ustedes conocen? No, y Yo acá no en Santa conozco Cruz. ninguno hasta el día de hoy. No, tal cual. ¿Hola? No, sí. No, es cri-cri, no nos conozco faltaba porque- que aparezcan los grillos, digamos, a eso, ¿no? ¿Qué vamos a responder? No hay nada, no hay. Nadie pone en tela de juicio. No hay. Entonces, ellos, ¿qué es lo que esgrimen? Argumentan que como la nueva ley equilibra, porque en realidad lo que está haciendo la nueva ley es equilibrar, está diciendo, bueno, el secretario permanente está respondiendo a la constitución de la provincia, que habla de un diputado letrado que va a conformarlo al tribunal. Eso sí lo reconocen, porque no tienen ya manera de no reconocerlo, está en la constitución. Pero la ley reglamenta que el secretario permanente tiene que ser un personal de cámara, un abogado de cámara, y que se tiene que desarrollar en la cámara, y lo que cambia es que la denuncia también se presente en la cámara, y en todo caso sea el tribunal de enjuiciamiento quien la desestime a la denuncia. Después, y no como estaba haciendo hasta ahora, que es todo el tribunal. Lo único que hay ajeno al tribunal es el jurado que es de Cámara de Diputados. Nada más. Todo lo demás pertenece al tribunal. Pero además esto no tiene sustento constitucional como ellos. Primero que no hay una lesión, porque no hay una lesión para que hayan presentado una medida cautelar y para que la jueza Cecilia López, juez de familia 3, les haya hecho lugar. Porque tiene que haber para que la medida cautelar proceda, debe haber una lesión efectivamente comprobada de un derecho. No lo hay. ¿Dónde está la lesión del derecho? Si al contrario. Ahora, el Poder Judicial, ¿qué quiere hacer? El Poder Judicial quiere tener las atribuciones del veto porque no le gustan los artículos. Quieren ser ellos mismos los que se juzgan en nombre de la independencia del Poder Judicial, que no tiene nada que ver. Porque ¿cómo se designa un Poder Judicial? Con el Consejo de la Magistratura, que está determinado porque justamente la misma Constitución de la provincia lo dice, por todos los sectores de la sociedad para evitar hegemonías. Así lo dice la Constitución. De la misma forma tiene que ser la remoción de un juez. Entonces, si hasta ahora hemos visto, como hablábamos recién, que no ha funcionado, por eso justamente se cambió la ley, porque tiene que funcionar. Ahí también quiero consultar, ¿a partir de cuándo se dio este cambio en la legislación? La ley fue publicada el 4 de julio. De este año. Mal no recuerdo, 3 o 4 de julio de este año. Está bien. Sea que a partir de su publicación ya tiene vigencia. Y ahora, esta medida que han interpuesto, ¿no vendría a ser, digamos, para cuestionar no su nombre, sino, digo, la representación de un integrante letrado de la legislatura provincial en la integración de ese cuerpo que es el Tribunal de Enjuiciamiento, sino que pasaría más que nada por la integración a través del secretario del mismo?
Claro, pasaría por ahí, por el secretario permanente, pasaría por la actuación de recibir la denuncia en la Cámara, Claro, que nos claro. enteraría todo. Claro, y ¿Te no das cuenta, Cari? Porque, claro. ¿cómo era antes? Ujú. Antes vos hacías la denuncia en el tribunal, y el tribunal, con un proceso sumario cortito, ¿no? En realidad lo hablo en lenguaje llano para que se entienda. Sí, sí. Ellos mismos, los vocales del tribunal, determinaban si el hecho era suficiente como para que se proceda con el tribunal de enjuiciamiento. Nunca Cuando fue decimos, suficiente. cuando decís tribunal, ¿te referís al Tribunal Superior de Justicia? Superior, Perfecto. exactamente. Ok, está bien, bien. No, ¿Ves? quiero ir ¿Qué poniéndole otra? nombre porque son cosas que suenan bastante técnicas y como para poder digerirlas y masticarlas y entenderlas bien. Sí, sí, Cari, tenés razón. Después hay otra cosa que ellos también están criticando. Ellos están diciendo que se ampliaron las causales ¿Qué de significa? remoción. Sí. En realidad no se ampliaron las causales de remoción, sino que se desmenuzaron, se especifican un poquito más. Por ejemplo, ¿qué significa? Sí. Bueno, una de las causales es no reunir las condiciones que la ley exige en la Constitución de la provincia para ejercer el cargo de magistrado o funcionario. Después tenés la otra causal, Como que es la Basanta. incompetencia negligente. ¿Cómo? No, como Basanta, por ejemplo, que llegó ahí y no cumplía. Pero bueno, no, eso se me vino a la memoria, perdón. A la memoria. Bueno, después tenés otra causal, que es la incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones y la ignorancia inexcusable del derecho, ¿no? Bueno, esta causal también lleva implícita otras causales que en la nueva ley se desmenuzaron, pero, por ejemplo, el incumplimiento de los deberes está dentro de esto, ¿no? O podríamos decir, la morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, las irregularidades en el procedimiento, está todo dentro de lo mismo. No es que se desmenuzaron y se pusieron muchas más causales, está dentro de lo mismo. Además son cuestiones básicas, ¿no? De sentido común hasta te diría. Claro, tal cual. Bien, y con este cuadro de situación. Está metida en la política, básicamente. Obviamente. Ahí, ¿no? Claramente. Es O sea, obvio, es claro, los nombres también. Claro, en claro. fin, esto corre por cuenta mía, ¿no? No. Sí, a las pruebas me remito. A ver, Pero bueno. Doctor Basanta, ¿de dónde viene? No, ¿De está dónde bien, llegó? ¿Por dónde llegó? ¿A dónde llegó? A ver, Sí, pero bueno, en este caso, digamos, viene de otro lado que ha hecho lugar a esta presentación. Bueno, volviendo, en los hechos prácticos, están con esta situación, es como que está en un limbo ahora el Tribunal de Enjuiciamiento, o por lo menos en un stand-by, podemos decir. Claro, ahora está en un stand-by porque nosotros en realidad ahora tenemos que presentarnos como parte, porque habiendo ya tenido conocimiento certero de que esto existe, tenemos que presentarnos como parte. Y entonces, porque en realidad es contra el Poder Ejecutivo, pero debería haber sido contra el Legislativo, porque somos nosotros desde el Legislativo quienes vamos a intervenir y contra lo que se está atacando. Y por otro lado, también estamos analizando con el cuerpo de abogados las presentaciones que tendremos que hacer. y tienen un tiempo, esto que nos marcabas, ¿no? Los tiempos de la justicia. ¿Tienen ustedes un lapso como para poder interponer algún recurso, alguna medida? ¿El juez para expedirse, el que hizo lugar? Sí, para todo esto hay plazos, los tiempos nos corren. Además de que haya plazos procesales para todo, porque si hubieran medidas federales que pedir, los plazos son más cortos. En este caso,
también estaría afectando a derechos de terceros, porque si hubiese denuncias pendientes, todo esto yo lo pregunté ya en el tribunal, hasta el día de hoy no he recibido respuesta. Si hay denuncias pendientes, si las hubiera, digamos que también hay derechos que están conculcados, porque al no poder funcionar, en realidad se está forzando a que se aplique la ley vieja, la derogada, la ley 28. Claro. Esto es. Tal cual. Bueno, ¿y el pueblo dónde queda en esto? Porque el pueblo tiene que ser partícipe de esto a través de sus representantes que votó en la urna y que son esos que marca la Constitución de la provincia. Claro. Por eso es que la gravedad institucional es evidente. Claro, tal cual. Porque el pueblo vota cada 4 años quien los represente allí en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, en este caso. Y claro. De ahí viene la representación que llega al tribunal. Exactamente. Está bien. Así que bueno, eso es, chicos. Espero haber sido más o menos clara, porque como son cuestiones también técnicas, uno quiere llegar a ser lo más claro posible, porque tiene que estar bien entendido. Sí, tal cual. Pero bueno, la situación es esta, ¿no? Y además también para que uno pueda dimensionar por qué esto tiene un carácter preocupante o de cierta gravedad, al menos en lo que a mí respecta, es lo que considero, porque por eso me parecía y nos parecía muy importante poder entenderlo, charlarlo y brindarle este tiempo. Seguimos atentos a ver qué es lo que sucede, cuáles son los plazos de la justicia y cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de este momento. Bueno, yo desde ya les agradezco muchísimo, porque yo creo que esto se tiene que conocer, así que les agradezco mucho que lo interpreten, que puedan estar en conocimiento y que la población sea consciente de esto que está pasando. Bien. Que uno quiere hacerlo lo mejor posible y que realmente uno quiere cumplir con esta cuestión objetiva que a mí en particular me lo marca mi ética y mi moral, pero bueno, si no te dejan, es una complicación importante. Muchas gracias, diputada, gracias por atendernos. No, por favor, un beso grande para los dos. Gracias, que tengas buen día. La diputada Adriana Nieto hablaba con nosotros, ella integra el bloque por Santa Cruz, juró hace muy poquito tiempo formalmente su banca luego de la renuncia de la profesora Iris Rasguido, y también juró hace poquitos días como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz. Bueno, figura ahora esta que está en una especie de stand-by por la interposición de un recurso que hicieron magistrados y funcionarios de la justicia. 9 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Va rapidita la mañana, Sí, muy rapidito. Es cierto. Bueno, teníamos intención también en esta mañana de hablar con alguien del gremio de los petroleros respecto de lo que sucedió ayer en Caleta Olivia con un acto que convocó el Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables, y que está llevando adelante un paro por tiempo indeterminado por la situación de YPF en Santa Cruz. ¿Y hasta cuándo será ese indeterminado? Porque, a ver, uno, escuchándolo a Guanchenen, en una entrevista que le hacíamos cuando anunció el paro, dicho sea de paso, le mandaba un mensaje hoy tempranito para ver si quiere salir con nosotros, pero no sé si no me lo respondió, no sé si lo leyó. Porque bueno, él esencialmente lo que pretende el gremio es que YPF definitivamente se ponga las pilas, invierta de una vez por todas, y si no, que simplifique las cosas y apure la salida, ¿viste? Pero está ahí en el medio. No sé,
no se decide. Y mientras tanto la industria petrolera está en crisis, ni una cosa ni la otra. Pero bueno, ¿hasta cuándo es sostenible el paro en la industria petrolera? Claro. Porque hasta que pase una de estas dos cosas, no es que decide YPF, bueno, listo, nos vamos mañana a las 8 de la mañana, listo, dejamos la provincia y vuelvan a trabajar. Claro, o bueno, nos quedamos. O mañana invertimos tantos millones de dólares y o sea, ¿hasta cuándo? Obviamente ese no es el parámetro del punto. Claramente que no. De esta huelga. Por supuesto. Y sabemos también que, bueno, las consecuencias son inmediatas, Las regalías petroleras en la provincia caen a fin de mes, ya se empiezan a notar. O sea que bueno, eso de por tiempo indeterminado no creo que se extienda tanto en el tiempo también. Ese por tiempo indeterminado puede definirse ahora en horas del mediodía y demás. Por eso de esas cosas queríamos hablar con Guanchenen. Le mandé mensaje también al secretario gremial, ¿no? Monsalvo, creo que es Carlos Monsalvo, pero bueno, tampoco me contestó para ver cómo se define. ¿Ellos definen todo en asambleas? Y sí. Por eso recién mientras vos hablabas, estaba consultando y chequeando a través de las redes sociales del sindicato por si había algún tipo de novedad, pero la verdad es que no hay nada nuevo todavía, ¿no? En el horizonte. No, todavía no. Esto está afectando únicamente a las áreas que opera YPF en la provincia de Santa Cruz. Aquí en la cuenca austral, como no hay presencia de YPF, la actividad, entiendo, es normal. Ayer le consultábamos a Marcelo Turchetti, que es el secretario de acá de la cuenca austral. Sí, es jerárquico. No, Turchetti no, Marcelo Turchetti es con quien hablamos días atrás. Esta semana fue que hablamos. Perdón, me acordé del Yudgar. No. Yudgar está apoyando este reclamo de Tienes razón, hablamos de Turchetti, que es el de Cuenca Austral, exactamente, petróleo, biocombustible, gas, exactamente, de la cuenca de la austral. parte sur. Claro, y él me decía que ellos no adhieren a esta medida. Y el trabajo en la industria petrolera se está realizando de manera normal, que esto afecta únicamente a los trabajadores que cumplen funciones, a empresas que cumplen funciones que brindan un servicio en áreas de YPF. Claro, está bien. Pero bueno, estábamos también intentando chequear fundamentalmente los medios del flanco norte de la provincia de Santa Cruz para saber si hay alguna novedad al respecto, y por ahora nada de eso podemos compartir con ustedes. Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de la Cuenca Austral. Ahí está, el de Marcelo Turchetti. Exactamente, ahí está. Bueno, este es el tema. Aparentemente siguen con el paro, aunque no dan señales de vida. Seguramente nuestros compañeros de Arriba al Día van a tomar esta posta y van a hablar de esta situación que atraviesa gran parte del sector petrolero de la industria aquí en la geografía de Santa Cruz. Declaraciones de Marcial Cané, el dijo? Presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. A ver. Dijo que desde ahora será más fácil determinar el rol de la caja otorgante del beneficio jubilatorio. Solo tendrán en cuenta los periodos aportados y reconocidos debidamente. Claro. El título de la nota, Marcial Cané. Simplificamos, un textual de Marcial Cané. Simplificamos el acceso a la jubilación. A ver, ¿cómo es eso? Detectamos que había muchos trabajadores activos que no podían acceder a la jubilación porque ninguno de los sistemas previsionales se hacía cargo del total de sus aportes. Esto lo explicó el presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané, e indicó que uno de los aspectos más críticos del proceso de jubilación es la correcta identificación de los periodos de aporte de los trabajadores. Claro. ¿Me seguís? Te sigo, hasta ahí te sigo.
Es decir que luego de reunir la información requerida para iniciar el trámite jubilatorio, habrá que definir cuál será la caja otorgante del beneficio. Claro, porque podés tener una cierta cantidad de años aportados a la caja provincial y otros, por ejemplo, en privados aportados a Nación, a ANSES, por ejemplo. El ente previsional en el que se computan la mayor cantidad de años de servicios aportados. Esa será la caja otorgante del beneficio, ¿no? Sí. El ente previsional en el que se computan la mayor cantidad de años de servicio aportados. Ok. Por eso es esencial que todos los periodos de aporte estén en orden. Sí. Esto destacó Cané y dijo que en ese sentido, que para simplificar el acceso al beneficio de la jubilación, decidimos que solo se consideren válidos aquellos periodos que hayan sido debidamente reconocidos tanto por la Caja de Previsión Social como por la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, ANSES, u otras cajas adheridas al convenio de reciprocidad jubilatoria. Sí, estoy buscando la novedad en todo esto. Sí, yo todo también. Esto me parece una obviedad. Esperá que ya viene, el tema que me quedan 3 parrafitos. Dale. Hoy estamos masticando, viste, a poquito para estar... Sí, dale. O yo no, claro. Bueno. No, pero bueno, coincidimos que estamos buscando la novedad. Claro, hasta ahora no me parece nada nuevo. A ver. Tal cual. Esto refiere al sistema que permite que la persona interesada en jubilarse unifique sus aportes realizados durante sus años de servicio en un solo organismo previsional. Sí. Esto es un punto clave. Claro. Si un trabajador tiene años de aporte en diferentes sistemas previsionales, es fundamental que estén debidamente registrados y reconocidos por ambas instituciones. Y sí. Y sí, ¿no? Y sí. Eso garantizará que el proceso de otorgamiento del beneficio sea más rápido y eficaz, señaló Cané. Sí. Ajá. Me queda un párrafo y no llegamos a la noticia. No llego a lo importante, a lo nuevo, a la novedad. Sí. Por último, Cané recomendó a los futuros beneficiarios que revisen sus registros de aporte. Es fundamental que verifiquen que todos los periodos de aporte estén en orden y si tienen alguna duda se acerquen a la Caja de Previsión Social para hacer sus consultas. Me quedo con eso último, que si tienen alguna duda, como yo, por ejemplo, después de haber leído y de no haber encontrado la novedad en este parte, acérquense a la Caja de Previsión Social para hacer sus consultas respectivas. Esto es un parte de prensa porque dijeron, pero vamos a hacer un parte de prensa con algo y salió esto. No entiendo acá, la novedad. Además, bueno, pará, escucha, acá no te vuelvas loco. Y la vamos a compartir con Héctor, que llegó mate en mano y qué bombilla clavó. Y también con Fer. Buen día a los dos. Buen día. Un amigo nuestro vio ese comunicado, ese parte de prensa, y lo estuvimos hablando también. Los escuché ayer en el pase, que estaba por jubilarte Nica con Cachito Álvarez, estaban sacando entonces, cuentas ¿qué dijeron? Bueno, si ahí dice que vos tenés que tener el reconocimiento y para lograr los años de aporte, por ejemplo, tenés 20 años en la Caja de Servicios Sociales, ¿no? Tenés días te pongo afuera. a vos o a Nica, que los dos son clases 72 y tienen la misma cantidad de años. Hoy 51, ¿no? Tienen, por ejemplo, 20 años de aporte a la Caja de Servicios Sociales, ¿sí? Y tienen, ponele 10 años, 12 años, 14 años, por ejemplo, afuera, en el privado, en el privado. Claro, entonces yo vos decís, remisero, ponele que haya aportado 10 años. Ponele en lo que hubieses hecho a lo largo de tu vida, en tu juventud. Bueno, ¿vos qué decís? Bueno, tengo esto en privado y está reconocido. Voy al ANSES, me sale la certificación. Tengo los 20 años en la provincia, o sea, los municipios, en cualquier lugar de la provincia que aportes a la Caja de Previsión. Lo sumás.
lo sumás 20 más 14, te sobra Sí. Claro. el reconocimiento. Pero ahí falta un dato. Que como mínimo tenés que tener 60 años. Depende qué parámetros tomen. Porque para el Esa sistema es la novedad. Esa es la novedad. Esa es la novedad. Que no lo dice el parte. Claro, la edad de los Que 60 tenés que tener como mínimo 60 años. es para ese tipo de casos de personas, de más de 60 que no han podido jubilarse. Que no han podido jubilarse, que tienen aportes desperdigados, digamos, en distintas cajas. Nosotros mencionamos a la ANSES, a la Caja Nacional, o a la de Servicios Sociales, pero puede ser otra caja, como bien leías vos en esa parte, que estén adheridas al sistema nacional. Se hace un prorrateo de... Exactamente, se suma, y quien se tiene que hacer cargo de tu jubilación o de la jubilación del trabajador, bueno, la caja la que más años aportaste. Pero el pequeño detalle y la noticia de eso es que está pensado y es una alternativa de jubilación para trabajadores que tienen 60 años o como más. piso. Claro, como piso, exacto. De 60 en adelante. Así Ayer estuvimos debatiendo va a haber fiesta. ese tema. Claro, exactamente. No, nada de fiesta. Habrá que Pero esa es la nota, nos dice el amigo, y se ríe, claro, porque no encontramos la novedad. ¿Cuál es la noticia de esa nota? Está diciendo todo lo que ya sabemos. Bueno. Igual te había hecho los... Claro, tal cual. Estabas empezando a sumarnos. Pero esta nota está incompleta. Por eso. Confunde claramente. Pero mirá, me la acaban de mandar de replicar de la Secretaría de Información Pública de Santa Cruz, o como se llame. Había sido posteada, creo que en primer término, en las cuentas en las redes de la Caja de Previsión Social. Sí, había salido ahí. Ahora, la Secretaría de Información Pública la acaba de mandar, y así como me la mandan a mí, la mandan a todos los colegas de la provincia. Obviamente. Pero bueno, está incompleta, confunde, ¿no? Confunde. Sí, yo pensaba que lo habían arreglado, lo habían clarificado el tema de la edad, a partir de los 60 para arriba. Claro. No lo dice. Y teniendo en cuenta que son circunstancias especiales estas, de este régimen de personas que ha quedado de... Claro, de esa es la novedad. Sí. Esa es la noticia. Situaciones especiales. Exacto. Claro, pero no logro interpretarla tampoco bien. A ver, porque ¿a dónde quieren llegar? ¿Cuál es el punto? Y esto porque si vos la lees así... Simplificar el acceso a la jubilación. Claro, a ver, ese es el título y ese es el textual de Karen. Es mucho. Como una especie, te da a entender, así a la pasada, una jubilación anticipada. O un beneficio para si quieres jubilarte antes. Pero no hay nada de eso. Nada que ver, nada de eso. No, nada de hecho, para que eso exista, tiene que ser modificado la ley previsional en Santa Cruz. Sí. No es que Canet decía, bueno, vamos a simplificar el acceso a la justicia, a la jubilación a partir de mañana, y ya sea una ordenanza de la Caja de Previsión Social. Porque eso, por ejemplo, antes se ha hecho. Creo que en el último había una especie de acordada que nos mencionó Silvia Andrea en el gobierno de Alicia Kirchner, o de Peralta, cuando estaba Ivovich. Sí, Peralta. Ivovich. Bueno, Peralta estuvo con Ivovich, estuvo con Peralta, pues estuvo con Alicia. Tuvo una especie de acordada ahí con ANSES a nivel nacional, por el tema de los años, el tema de una adecuación. El tema es que por ahí este tipo de circunstancias de las previsiones, la jubilación, tiene que ser explicado muy lo más claro posible. Con pelos y señales, claro, totalmente. Porque se presta para mucha confusión, como ha sido el texto. Tal cual. O sea, básicamente cuando aportaste a dos cajas distintas, ¿no? Sí. Eso se presta. Que, ojo, la mayoría de la gente en Santa Cruz les pasa lo mismo. Sí. Hay mucho de eso. Hay varios, tal cual.
Bien, 9 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Suspendan la fiesta de jubilación. Sí, salón, bueno, más adelante salón. Hacemos un asadito nomás el fin de semana. Más adelante, Brian. Esperamos aportar los 30 a la caja de previsión social y bueno, sacamos esa cuenta y listo. Sí. Y sí. Bueno, esperamos llegar a los 30 primero. Llegar bien, ¿no? Bien hecho. ¿Falta mucho o no? Sí, falta. Y si yo me quiero jubilar por mi actual dependencia, que es la municipalidad, y me estarían faltando como 12 años. Ah, ¿empezaste a laburar de grande vos? Claro. En realidad es chico. 40 y pico. De grande con papeles, dijo. De grande con papeles. Claro. Que eso es lo que importa. Los papelitos. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base central en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán nos acompañan desde el Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista al lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. Lotería para obras de acción social para sus productos. Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Otra semana caliente con el Mini Bingo. Este jueves, 11.100.000 pesos al casillero número 40. Con las 2 rondas que salen o salen. El Mini Bingo juega los jueves a la hora 21:40 en vivo. Compra tu cartoncito por solo 1.000 pesos y ganá con nosotros. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Ahí Angelito te anticipaba el Mini Bingo que sortea hoy jueves, ¿verdad, comandante? Hoy jueves sortea el Mini Bingo, pero no te olvides el acumulado del Rebingo que sortea el lunes, 16.610.000 pesos a la bolilla número 40. Y también el lunes sortea el Telebingo, y ahí destaco el Sandero 0 kilómetro en juego en la 4ª ronda a la bolilla número 45. El Sandero a la bolilla número 45, olvídate que se va. Olvídate que en la 45 sale. Yo la voy a ir a abrazar a Pavo y después me voy a ir a comprar un cartoncito o algo. Consulta, están sorteando ese modelo de autos, ¿no? Sí. ¿Ya cuánto van? 3, puede ser. No sé. ¿El segundo o el tercero? Así. No sé, porque curioso, ¿no? Hubo uno que también estaba, creo que fue en el aniversario o en el especial de invierno, que había en juego un Sandero y salió compartido. Claro. Entonces, bueno, ahí sí, me acuerdo. El Sandero se hace efectivo y se divide, pero bueno, efectivamente actos, creo que van 2 o 3 y no sé si no es el cuarto. Lo que pasa es que en algún momento se supo, no me acuerdo si fue off o on de récord, que habían quedado algún auto de la gestión anterior y lo tenían ahí, no lo habían puesto a sortear. Claro, lo contó Juan Madiera cuando hablamos con él. Lo tenían ahí, lo tenían ahí guardado. ¿Por qué no lo pusieron a sorteo? Nadie entiende, nadie sabe. Un poco desprolijo, ¿no? Tenían en el galpón en el depósito un 0 kilómetro y no lo habían sorteado, pero... ¿Y este vos? No sé. ¿Y esto? No, qué desastre. Desidia, la desidia misma. Totalmente. Bueno, gente, ¿cómo estamos para el partido de hoy? ¿Cómo estamos para el programa? Para que no te escuchamos, Como siempre, ¿no? Ninguna novedad. Contá algo que... Nada que no pase todos los días. Está como la gacetilla esa. Donde manda capitán, donde manda comandante sería. Claro, sí. No, preguntaba si el partido es a las 9 porque me pareció... Es a las 9. Hablamos hoy sobre Argentina. ¿Cómo estás de tu llegado, Juli, que te veo medio? Y por la duda me estoy tomando unos mates. Bien. De esos que se vanica. No, pero ayer no comí nada en todo el día, así que
Calculo que bien. Te vi Tomé medio agüita nomás. paliducho yo. Sí, yo estuve hasta las 5 de la tarde acá haciendo lo que pude, después seguí trabajando como pude. Pero no pasa nada, ya son Bueno, del oficio. ¿Cómo es tu nombre completo? Julián Emilio Quirós. Julián Emilio Quirós. ¿Lo vas a mandar a curar? Claro, si hay algún alma caritativa, si lo puede curar de palabra, le puede curar el hígado, bienvenido sea. Que me lo resetee a 0, por favor. Bueno, si tampoco no mucho pedir, hacen milagros. Si no es mucho pedir, que sea 0. Un poco como una milanesa con fruta. Una formateada completa. Julián Emilio Quirós, siempre hay alguien Gracias, que te va a mandar esa buena energía. Bueno, vayan mandando unos buñuelos fritos o algo así, así lo ponemos a prueba. Claro, por un lado te curen y por otro que no tenés que probar. Claro, a ver si te he curado, tac, una marinera bien aceitosa, algo Claro, así. tenés que testearlo, sí. Claro. Y ayer estuvimos acá un rato en el pase, había cosas ricas también, de bolgía. Sí, muy bien, así que muchas gracias. Muchas gracias. Pero ustedes no se cuidan mucho tampoco, eso es lo que pasa. Nunca una fruta acá, ¿no? Claro. No, sí, los chicos sí, nosotros no. Ya estamos en la etapa de disfrute. Una mandarina, una sandía. ¿Qué onda el partido hoy? ¿Expectativa? Sí. Dibu, Molina, Cuti, Otamendi y Lisandro probablemente de 3. De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Julián y Nico González por afuera y Lautaro Martínez de 9. Qué lindo equipo, me gusta. Con lo que hay, con todo lo que tiene, lo mejor de lo mejor. Sí, sigue esperando afuera Garnacho, que es una alternativa que todavía estamos esperando ahí que explote. Dybala va a estar también en el banco de suplentes. Sí. Bueno, y el homenaje que empezará, creo que 8 menos cuarto empieza el homenaje en el Monumental a Di María, que va a ser, digamos, despedido formalmente. Respecto a la Copa América, entonces entran Lautaro y Nicolás González por Messi y Di María, digamos. En otros puestos, digamos. Pero Exactamente, sí. Nada más que, como vos decís, Lautaro va de 9 y Julián pasa al costado. En la Copa América Julián estaba de referencia de área. Y hay que ver porque la transición o el proceso de recambio empezó, ya hay varias caras nuevas, que ya algunas las vimos en la Copa América, pero va a estar interesante contra un Chile que todavía tiene vestigio de la generación dorada de Bielsa, de aquel Chile que nos ganó 2 Copas América seguidas, pero que mira para abajo, para las inferiores y no encuentra nada el técnico, así que está complicado. Y el estilo de juego va a ser otro, porque no va a estar ni Messi ni Di María, y va a estar Julián por el costado, que va a estar diferente a Messi. Pero eso yo creo que cada vez se va a ir notando más. A los equipos, a los rivales de Argentina no les conviene que juegue Messi. O sea, que no les conviene que no juegue Messi o que no juegue Di María. ¿Por qué? Porque los que entran tienen mucha más dinámica y le van a imprimir mucha más intensidad y va a ser más difícil. Julián Álvarez va a jugar en la posición de Messi. Julián Álvarez va a correr 58.000 kilómetros más que Messi a esta altura. No, y además es una claro, y al marcador de Julián Álvarez le va a doler la cabeza toda la noche. Sí. Bueno. ¡Epa! Eso es por querer hablar, ¿viste? Trae la rejilla, Brian. Se la mandás. A propósito de, como para salir de este momento, a propósito de despedidas, de recambio, de pedidos, de renuncias en este caso. De renuncia de perdón, dije la marcha de las Malvinas. Me habla cada de renuncia de perdón. La ministra Cárdenas, recientemente asumida en la cartera de Desarrollo Social acá en la provincia, aceptó renuncias de funcionarios de varias áreas. Se les pidió la renuncia. Claro, sí, en su es momento, entendible, ¿no? Entendíamos que, bueno, nueva ministra. O sea, los funcionarios tienen que poner la renuncia a disposición. Sí, pero bueno, pidió la renuncia, pero bueno, entendíamos que era una formalidad. ¿No fue así? No. Y esa es la novedad. Aceptó las renuncias de varios funcionarios. Voy al cuerpo de la noticia. Por ejemplo, Luisa Cárdenas aceptó renuncias en su cartera de Gustavo Coronel en Deportes. Hablábamos con Gustavo Coronel, profesor. Sí. La semana pasada, ¿no?
cuando hablábamos de los juegos Evita. Sí, que se había confirmado la participación. presencia de Santa Cruz, claro. Bueno, mermada la delegación, por cierto, pero sí va a participar porque Nación mandó mucho menor cantidad de fondos. Bien, aceptó varias renuncias de funcionarios que pusieron a disposición las renuncias ante la llegada de la flamante funcionaria. De este modo, Gustavo Coronel dejó la Secretaría de Deportes, al igual que funcionarios de la Dirección de Finanzas del Ministerio, a quienes se les aceptaron las dimisiones. Esto señalaron a Nuevo Día fuentes gubernamentales. Se espera que en los próximos días Cárdenas nombre a los nuevos directores en las áreas en donde aceptó renuncia. Sí, en el caso de deporte particularmente, yo creo que la cuestión debe estar aceptada, pero se vienen los juegos de pádel, la Araucanía, los Evita, como decían ustedes. Y en plena clasificación, ¿no? En plena disputa de instancia provincial, ¿no? Porque estaban en eso, ¿no? Deportistas de Santa Cruz formando la delegación para que nos represente en los Evita. Y muy poquito tiempo antes de participar en Araucanías, en los CEPADE. Bueno. Me llama la atención. Sí. Entendemos como una cuestión hasta protocolar, si se quiere, que cuando asume alguien a cargo de un ministerio, a ese nivel, bueno, por favor, mándenme todas sus renuncias, pero pensamos que era eso más que nada, una formalidad. Sí, bueno, se ve que aceptó un par, al menos un par, bueno, por lo que dice el diario nuevodía.com. Bueno, vamos a estar atentos y expectantes a ello. ¿Nos vamos? Y sí. Bueno, y sí, hijo, dice. Claro, tal cual, nos vamos. 9 de la mañana, 36 minutos en la República Argentina. Gracias Brian Álvarez allí en los controles. Gracias Juli. Chicos, buen programa, Ferin y Cacari. Te sigo en el Facebook del diario Nuevo Día. Gracias. Fuerte abrazo para todos. Mañana a las 8 volvemos con otra gestión. Ha sido un placer. Chau, chau. Chau.